Fases que tiene la recuperación del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Ya sea lesión sola o lesión con menisco. Vamos a hablar un poco de todo lo que es las fases, cómo lo tenemos nosotros estructurado en Bone Movement después de haber pasado pues 700 personas lesionadas de rodilla por aquí, y te vamos a hablar un poco de qué se hace en cada fase, objetivos, criterios que tenemos que tener en cuenta para pasar y más o menos de forma práctica que veas ejemplos visuales de cómo debería verse cada fase para que así veas si directamente estás cumpliendo más o menos con lo establecido. Lo primero que tienes que tener en cuenta aquí después de lesionarte el ligamento cruzado anterior es saber muchas veces si operarte o no operarte. Para eso te recomiendo el vídeo que subimos sobre cuando necesitamos cirugía tras una ruptura del ligamento cruzado anterior, ya que vimos que al final la opción conservadora, es decir, no pasar por quirófano después de haberte roto el ligamento cruzado anterior, también es una opción factible. Pero en este vídeo al final lo que quiero es sobre todo que veas cómo priorizamos todo a nivel de fase, ya que al final para nosotros nos da un poco igual a veces si tú quieres volver al deporte, si es menisco, LCA, lesiones más sutura, porque al final todas esas fases se deben ir cumpliendo, porque estas fases no van por lesión, sino van por criterios de funcionalidad. ¿Criterios de qué? Vale, esto te lo traduzco al español, es decir, tú no tienes que mirar muchas veces la recuperación en tiempo, ¿vale? No, a los 9 meses vuelve al deporte, va a la típica consulta, a los 3 meses empieza a correr, a los 6 meses empieza con el equipo y a los 9 meses alta deportiva y te metes con el equipo, ya que eso para nosotros es un error garrafal y lo importante no es el tiempo que pase, sino lo que haces en ese tiempo. Y lo que hace en ese tiempo es lo que nosotros llamamos los criterios funcionales, es decir, qué es lo que te va a pedir a ti tu deporte. Lo primero es analizar el deporte que tú quieres volver y ver un poco lo que te va a exigir, es decir, imaginemos pádel, ¿qué te va a exigir un deporte como el pádel? Pues te va a exigir aceleraciones de aceleración en 5 metros, cambio de dirección, saltar y aterrizar una pierna, por ejemplo, en las bandejas o en las voleas, tener que frenar rápido, tener que reaccionar, tener que hacer giros de 180 grados, por ejemplo, para sacarla de la esquina. Entonces, una vez que nosotros analicemos ese deporte, ya vemos la exigencia que va a tener eso para tu rodilla. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es ir trabajándolo por fases para volver a ese deporte. ¿Qué quiero? Imagínate volver a correr, pues a lo mejor directamente pues la recuperación no sería a los 9 meses, a lo mejor con 5 o 6 meses ya estaríamos corriendo 8 o 10 kilómetros sin necesidad de tener que a lo mejor llegar a la fase 4 que sea un poco más específica a niveles de deporte de pivotaje. Entonces es importante lo primero entender el deporte al que tú quieres volver. O imagínate que tú me dices que lo que quieres hacer es tener vida normal y directamente ir a trabajar, entrenar en el gimnasio y listo. Pues seguramente a lo mejor a ti la recuperación se termina a los 3-4 meses porque tú vida no te exige tampoco niveles muy altos de exigencia en esa rodilla, ¿vale? Entonces, esto muy importante que lo entiendas, ¿vale? ¿Cómo establezco yo estas fases? Pues yo establezco fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase preoperatoria, ¿vale? La fase 4 sería más orientada a deportes que tengan pivotaje, ¿vale? Como puede ser esquí, como puede ser directo fútbol, cuando puede ser balonmano, pádel, tenis, rugby, es decir, deportes donde al final se dan continuamente giros y pivotajes, velocidades, frenadas, deceleraciones, saltos, aterrizajes, porque es lo que más va a demandar esa exigencia para tu rodilla, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que se entienda para que entiendas que al final no es el tiempo que pase, sino lo que hagas en ese tiempo. Tú imagínate que han pasado 9 meses, tú quieres volver a fútbol y lo que has hecho es ir al gimnasio, a que te diga el monitor del gimnasio las máquinas de pierna que hay. Tú has hecho 6 meses en máquinas de gimnasio y ya directamente te metes con el equipo. Pues déjame decirte que seguramente el porcentaje de recaída sea bastante alto. Y al final lo que hemos dicho en un vídeo anterior es que el porcentaje de recaída en lesiones de ligamento cruzado anterior es muy alto. Es decir, es el más alto que hay ahora mismo en el cuerpo humano. Se habla de un 20-30% de lesiones post-operación. Es decir, gente que se vuelve a romper, ya sea cruzado de la misma pierna, cruzado de la pierna contraria, menisco de la misma pierna o menisco de la pierna contraria. Es decir, son porcentajes bastante altos. Entonces es muy importante que esta recuperación te la tomes en serio y que no sea lo típico de voy a la mutua los primeros 2 o 3 meses a que me pongan corriente, me masajeen y me pongan 2 ejercicios isométricos en pared. Voy luego al gimnasio porque me ha dicho que entrenar fuerza es importante y hago todas las máquinas que hay en el gimnasio, si es una sentadilla y un peso muerto, y ya a partir de ahí ya me meto de vez en cuando a probarme el deporte. Si hace eso, al final estás condenado al fracaso. Hay gente que dirá, bueno, pues yo hice eso y a mí me ha ido bien, está perfecto, pero si hablamos a nivel de evidencia científica y si hablamos a veces de experiencia clínica, sería lo peor que se puede hacer y compraría bastantes papeletas para ese ratio de recaída si quieres volver al deporte. Entonces, una vez entendido esto, que no es el tiempo que pase, sino lo que hagas ese tiempo, te voy a explicar lo que son las fases, ¿vale? Y cómo estructuramos nosotros. Fase preoperatoria. ¿Esto qué significa? Pues como dice la palabra, preoperación, lo que se hace, el trabajo que se hace antes de llegar a la operación.
¿Por qué? Porque al final vemos a nivel de evidencia que directamente hacer mínimo 4 o 6 semanas de preoperatorio ayuda a mejorar la recuperación post-operación. Sí, has escuchado bien, es decir, que trabajar antes de la operación lo que va a hacer es que después de la operación vayas mejor. Porque al final, una vez que tú vayas a la operación, el día que te operen va a multiplicar los déficits de fuerza, movilidad, masa muscular por 2. Entonces es importante que ya a la operación llegues con una sensación de, hostia, tengo la pierna súper fuerte, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que la recuperación posterior vaya a mejor. Aunque luego también va a influir bastante el tipo de operación y cómo de invasivo sea el trauma. Porque muchas veces tú aquí puedes hacer un pedazo preoperatorio, pero si luego la operación es muy invasiva, te daña muchas terminaciones nerviosas, muchos vasos sanguíneos, te traquetean mucho con la cámara y dañan más tejido de la cuenta, pues al final eso va a complicar luego la recuperación posterior. Por eso también vimos como la opción conservadora en muchos casos que tenéis el vídeo puede ser también factible, porque siempre una operación va a generar iatrogenia, que es más perjuicio que a veces que beneficio. Entonces, en esa fase preoperatoria va a depender de dos cosas, ¿vale? Gente que está limitada y gente que no está limitada, ¿vale? Hay gente que se rompe el ligamento cruzado anterior y a los 3-4 días ya vemos que la inflamación es bajita, que tiene la extensión completa, que tiene la flexión y que puede andar, y gente que se ha roto el ligamento cruzado anterior y que tiene la rodilla como una bota, no puede andar, ha perdido la extensión completa, el cuádriceps directamente se ha quedado súper delgadito. Entonces, gente con limitación, los objetivos primero va a ser, uno, ganar esa movilidad, ganar esa extensión completa, porque es importante que tú llegues a la operación con una extensión completa, porque si no, lo que se ha visto es que cuando no llegas con extensión completa, después de la operación podemos generar que esa extensión completa y la hiperextensión se pierda. Entonces es importante que intentemos llegar a la operación con la extensión de rodilla completa, que sería esto de aquí, ¿vale? Este gesto. Luego, movilidad de flexión, es decir, si lo ideal sería que estuviésemos ya en 100-110 grados de flexión de rodilla, que es lo que más o menos nos demanda nuestra vida diaria, como estar en el coche, sentarse, subirse, bajarse, sentarse en una silla, sentarse en el váter. Realmente unos 110 grados de flexión de rodilla es lo que nos requiere nuestro día a día. Entonces es importante que lo recuperemos. Y luego, una parte bastante importante va a ser la fuerza que tengamos en la pierna. Al final, cuanta menos fuerza tengamos para llegar a la operación, está relacionado con peor pronóstico a largo plazo. Entonces es importante que llegamos con unos buenos niveles de fuerza, no tanto de cuádriceps, glúteo, isquio, sóleo. Al final no es que te centres en lo típico que siempre han dicho de pues haz cuádriceps, cuádriceps, cuádriceps. No, al final la rodilla está complementada por mucha musculatura y sobre todo por nuestro sistema nervioso central. Entonces es importante que se trabaje todo para llegar a la operación, que no sea lo típico de, bueno, me ha dicho que David que haga cuádriceps, entonces me voy a hacer el gimnasio más que la máquina de cuádriceps y ya me opero. No, al revés, tenemos que hacer un trabajo global y tener la pierna fuerte para llegar a esa operación, ¿vale? Y este sería el trabajo preparatorio, intentar llegar a la operación con fuerza a la pierna y con la movilidad completa, ya que nos va a ayudar al post-operatorio. O, como vimos en vídeos anteriores, trabajo conservador. Imagínate que estamos haciendo ese preparatorio, no notamos nada de inestabilidad, solamente tenemos una lesión de LCA sola, sin menisco y nada, y de repente mi deporte, lo que quiero es echar un pádel, pues directamente a lo mejor interesa seguir por esa vía conservadora y ver cómo responde la rodilla, ¿vale? Que lo dicho, es más importante que veáis el vídeo de LCA, cuándo operar, cuándo no operar, para entender todo eso, pero que sepáis que la opción muchas veces de no quirúrgica es bastante factible. Vale, pues ya imaginemos que ya me han operado, he llegado bien con la movilidad, etcétera, de la operación y directamente me opero, ¿vale? Aquí, ¿qué va a pasar? Va a depender un poco del trauma que nos toque. Si nos toca un trauma actualizado que trabaje con relajadores, con la parte de fisioactiva, etcétera, pues te va a decir que desde los primeros días tienes que hacer ejercicio. Si te toca uno de esos actualizados que lo único que hace es operar y lleva 30 años operando, pues lo que te va a decir es que te estés quietecito y que luego ya dentro de 10 días que vaya a consulta y te da el bono este de 12 sesiones y que empieces con la rehabilitación. Para nosotros eso es un error, ya que desde el primer día se pueden hacer cosas por operación que no exigen ningún riesgo para la plástica que te han puesto, para el menisco que te han suturado, etcétera, porque hay muchos ejercicios que directamente podemos hacer, que uno, que vamos a favorecer la recuperación y que dos, directamente no van a generar tantos déficits de movilidad, de fuerza, de masa muscular, como si te tiras 10 días en el sofá solamente haciendo el ejercicio de apretar el cuádriceps. Entonces esto es importante que lo entiendas y esto va a depender, lo que hemos dicho, del tipo de trauma que te toque. Al final nosotros trabajamos todas las semanas con gente recién operada y es que hay muchísimo debate entre los propios traumatólogos. Vale, tenemos gente que se opera directamente, sí, empieza ya con ellos y de lujo. Y otros que directamente, no, ten cuidado, 10-15 días, no hagan nada, etcétera. Y al final yo creo que muchas veces viene por temor o por ver si la persona que al final ves que es muy nerviosa y dice, hostia, a ver si este se me va a poner a entrenar y la valía. Y creo que muchas veces viene esa recomendación por ahí. Pero que sepáis que el ejercicio es seguro del día 1, incluso va a traer muchos beneficios. ¿Qué pasa aquí?
que ejercicio no significa ponerte a hacer peso muerto con 20 kilos a cada lado el tercer día de la operación. Ejercicio directamente consiste en muchos tipos de cosas que podemos hacer desde el sofá de casa, como ejercicio al final de apretar el cuádriceps, ejercicios con la MS donde tengas que activar, ejercicio al final de que vayas flexionando hasta donde puedas, ejercicio al final de trabajando cadera. Es decir, de todas maneras voy a asociar aquí un vídeo de, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros en operaciones de ligamento cruzado anterior más sutura meniscal que te limitan el apoyo y la flexión 90 en las primeras semanas, donde vais a ver que al final el trabajo de la otra pierna, el trabajo de tren superior y el trabajo que no supone riesgo para esta plastia se puede hacer de forma segura y eficaz, y esto va a ayudar bastante a la recuperación que tengas. Pero dicho, si te acaban de operar y te acaban de decir que te tienes 10-15 días en el sofá solamente apretando el cuádriceps, déjame decirte que es un error garrafal. Y no es que lo diga yo, sino que te puedes mirar todas estas guías clínicas que te van a hablar que desde el día 1 se tiene que hacer ejercicio. Y aparte de esa guía, directamente el último congreso, por ejemplo, que fue Ileokinetics, que fue aquí en Madrid este año, que fuimos todo el equipo de Bamume, pues directamente son los mayores referentes en el mundo sobre lesiones de rodilla. Y es que es lo que te dicen, que al final se sigue viendo, por desgracia, muchos comentarios desactualizados que retrasan el ejercicio, cuando eso es un error garrafal. Aquí lo importante es que te pongas en manos de profesionales, porque al final yo muchas veces entiendo esos traumas que te dicen, no hagas nada, porque imagínate que tú ahora empiezas a coger vídeos de YouTube y empiezas a hacer, venga, pues hago esto y la puedes liar. Ahí lo entiendo. Pero si te pones en manos de profesionales que saben lo que hacen y al final que tienen experiencia, te van a ir guiando y van a saber que todo lo que haces en cada momento está bien. Aquí, como consejo, te diría eso, que no hagas lo típico de, venga, pues pongo ejercicios día 1 por operación de rodilla y cojo los copio en casa, porque al final, imagínate, no saben si tú tienes sutura, si tienes una osteotomía, si te han tocado el cartílago o no. Entonces es importante que analicen tu caso y que te vayan poniendo estrategias que no pongan en riesgo esa plastia para favorecer esa recuperación. Bueno, después de darte estas chapas, objetivos que se tienen que hacer en esta fase, ¿vale? Pues un poco se parece al preoperatorio. Al final, en esta fase, lo que tenemos que recuperar sí o sí va a ser la extensión completa, mucho más importante que la flexión. ¿Por qué? Porque tú cuando andas, si no tienes esta extensión completa, lo que vas a notar es ese típico cojeo, eso que no eres capaz de extender la pierna y que vas como cojo andando. Entonces es muy importante que regulamos la extensión completa. Lo ideal es que en 3-4 semanas ya la tuviésemos, ¿vale? Ya que al final es uno de los objetivos principales de esta parte. Entonces aquí lo importante es que hagas a lo largo del día muchos ejercicios que te favorezcan esa extensión de rodillas de diferentes formas posibles, ¿vale? Que no pongan en riesgo la plastia, pero que nos ayuden a mejorar esa extensión, porque es el objetivo fundamental. Parte número 2, lo que hemos dicho, igual que el preoperatorio, llegar a una flexión de 110 grados. ¿Por qué de 110 grados? Porque es lo que nos demanda el día a día. Y luego, por ejemplo, cuando empieces con la bici, se necesita esos 110 grados para no generar cizalla, que cizalla es, pues si yo no tengo esa flexión, al final, cuando estoy haciendo bici en cada pedaleo, como que notamos cierto traqueteo que puede, uno, elongar la plastia, o dos, directamente generar molestia o resentimiento en la rodilla. Parte número 3, para mí también muy importante, la activación de cuádriceps, ¿vale? Intentar de forma analítica y voluntaria ser capaces de contraer el cuádriceps, ya que esto nos va a dar información de si directamente está llegando información de nuestro cerebro a nuestra rodilla y en este caso a nuestra musculatura adyacente. Entonces es importante que utilicemos estrategias para ayudar a mejorar la activación del cuádriceps. En este caso nos viene muchas veces muy bien el trabajo con MS, ¿vale? Pero no típico de me pongo corriente y no hago nada, no, al revés. Ponértelo y directamente en el programa de MS hacer contracciones voluntarias o hacer los ejercicios de extensión de rodillas, ya que eso va a favorecer esa señal eléctrica, va a favorecer la activación y va a ir reduciendo la inhibición artrogénica. Eso es muy importante que lo trabajemos. Y parte número 4, el objetivo principal también va a ser la marcha, es decir, andar sin cojear. Al final sería como los 4 objetivos principales: extensión completa, flexión a 110 grados, activación voluntaria de cuádriceps y directamente poder andar sin cojear. Que para ello pues también tendremos que hacer mucho trabajo especializado en la marcha, ¿vale? Que también os meto aquí un vídeo mientras que yo estoy hablando, que veáis un poco cómo trabajamos nosotros esa vuelta a andar, ¿vale? Es para que vaya dejando las muletas y al final vaya directamente andando de forma fluida, porque no lo típico de pues voy a consulta en la semana 4 y ya me ha dicho que quito una muleta, voy a la semana 6 y me dice que la suelte las dos. No. Para hacer ese trabajo primero tienes que hacer un trabajo previo para que uno aprenda a extender completamente, aprenda a flexionar, aprenda a echar carga en la rodilla, para que luego cuando sueltas muletas no tengamos esa compensación con la otra pierna y genere mucho resentimiento en la otra pierna. Entonces esto es importante que lo trabajáis, el trabajo de marcha. Luego aquí estrategias que te van a ayudar desde el día 1 va a ser seguir trabajando el tren superior y la otra pierna con intensidad, ya que al final se va a producir una desacondición física importante y que al final cuanto más entrenemos el resto del cuerpo sin tener riego esta pierna, va a hacer que favorezca el flujo sanguíneo, que llegue nutrientes a la rodilla, que se reduzca la inflamación y todas estas cositas que también son bastante positivas. Y luego tiene otro tipo de estrategias como puede ser agudeza táctil, motor imagery, terapia espejo,
que no pone en riesgo la pierna operada y que lo puedes hacer desde el día 1 desde la lesión y que va a ayudar bastante a mejorar tu propiocepción. Pasamos a fase 2. Fase 2, vale, esta básicamente es la fase que nosotros denominamos de base de fuerza, es decir, ganar una buena base de fuerza, pero no haciendo lo típico de sentadilla y peso muerto bilateral, ya que al final lo que pasa después de una operación es que tiende a compensar mucho con la otra pierna, con la pierna que no se ha lesionado o que no se ha operado. Entonces, aquí nosotros lo que sí hacemos es una transición hacia los apoyos asimétricos, es decir, una pierna más adelantada que otra para que esta trabaje igual que esta y al final que se vaya alternando para que tú aprendas a aceptar carga con tu rodilla, que eso es una parte fundamental, aceptar carga con tu rodilla. Si te das cuenta, muchas veces lo que va a pasar es que va a haber que compensa mucho inclinando el tronco o va a haber que tu rodilla no sobrepasa la puntera del pie porque nota mucha presión y directamente la retrasa. Y eso para mí es una mala adaptación. Lo típico que te han dicho de que la rodilla no pase la puntera del pie es un error. ¿Por qué? Porque esa rodilla va a pasar la puntera del pie en cualquier cosa que hagas. Bajando escaleras, bajando una cuesta, aterrizando en un salto, haciendo una sentadilla. Es decir, eso es un mito que fue muy antiguo, lo típico de que no sobrepase la puntera porque al final va a haber mucha tensión, que sí, que hay tensión en la rodilla, va a haber más, pero lo importante no es que lo evites, sino que aprendas a tolerarlo, ¿vale? Y que tu rodilla responda bien a esos rangos que luego su vida lo va a demandar, porque bajar una escalera o directamente bajar una cuesta, que es tu día a día, va a demandar esa dorsiflexión que es muy importante y esa aceptación de carga. Entonces aquí nosotros hacemos mucho trabajo asimétrico, y luego, poco a poco, vamos trabajando todo. Trabajo de core, trabajo de cuádriceps, trabajo de glúteo, glúteo medio, isquio, sóleo, gemelo. Al final es que quiero que te quedes con la idea de que no tienes que hacer solamente lo típico de hago cuádriceps y hago la máquina de isquio y ya estoy perfecto. No, al revés, es un error garrafal. Y al final, si solamente te centras en ir al gimnasio, hacer las máquinas de gimnasio, pues para nosotros va a dejar mucho que desear, ¿vale? Porque no va a adaptar tu rodilla a todas las exigencias del deporte. Lo típico, imagínate que me has dicho, como hemos hablado al principio, que tu deporte es andar, hacer vida normal y ir al gimnasio. Pues entonces, pues de lujo. Si quieres, ve directamente a las máquinas, porque si al final tu vida deportiva es esa, pues directamente tienes que hacer lo específico y ya está. Y sigue entrenando de esa manera, ¿vale? Para mí no lo idónea, pero si esa es tu vida y lo que te va a demandar, pues de lujo, lo puedes hacer. Ahora, si quieres volver al pádel, echar una pachanga de vez en cuando, hacer trail por la montaña o jugar fútbol, deja de decirte que eso es un 20% y te va a dejar un 80% por el camino. Y lo que hemos hablado antes, el ratio de recaída es bastante alto para quedarnos solamente con el 20%. Entonces es importante que lo trabajemos. Y luego, una vez que ganemos esa base de fuerza, que es importante que la vayamos ganando y vayamos ganando valores bastante importantes, ¿vale? Vamos a empezar con el trabajo pliométrico. Nosotros empezamos aquí con el trabajo pliométrico de baja intensidad, bajo impacto, ¿vale? Nosotros clasificamos el impacto en bajo, medio o alto. Pues entonces, bajo impacto va a ser ejercicios como vamos a ver aquí, que al final son ejercicios a ras de suelo para que al final tu rodilla y tus tejidos vayan adaptándose a ese tipo de estímulos y que vayan tolerando el impacto para que más adelante, cuando nosotros empezamos a correr, tengamos ya una base previa de tolerancia al impacto. Y aparte de que mis tendones, que es la función principal en la carrera, que es mi energía elástica continuamente, es decir, que al final, por ejemplo, los tendones funcionan como un muelle, ¿vale? Porque al final mis tendones funcionen bien y sean eficientes para que luego yo, cuando empiece a correr o cuando empiece a hacer cambio de dirección, sean lo más eficientes posible todo lo que es mi musculatura, mis tendones y mi sistema neuromuscular. Entonces es importante que trabajemos esa pliometría desde que tengamos esa base de fuerza, ¿vale? Con plio de bajo impacto, como hemos visto. Y ya cuando tenemos esa base de fuerza, por ejemplo, nosotros sí en el programa hacemos ciertas test, ¿vale? Como que tenga que hacer un puente de isquio, una pistol, una leg extension, está una pierna con los ojos cerrados, un I-test, para ver un poco estabilidad, fuerza de cuádriceps, fuerza de isquio, fuerza de tríceps sural, y a partir de ahí ver un poco por dónde están los déficits de fuerza que presenta la persona. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que tenemos que darle más caña a una cosa o a otra, para al final revertir todos esos déficits, que al final déficit va a haber porque, lo hemos dicho, tenemos una operación bastante compleja y que al final cuanto más invasivo haya sido el trauma o más haya retrasado la rehabilitación, más déficit voy a tener. Y aquí es una cosa importante porque imagínate, fase 2 hemos visto que normalmente aquí la persona, si empieza del preoperatorio, en el mes y medio, 2 meses, ya estaría en una fase 2, ¿vale? Si ha habido sutura meniscal o una osteotomía, pues es verdad que las primeras semanas sí se retrasa apoyo y se retrasa lo que es la flexión, y a lo mejor pues lo retraso esta fase 2 a empezar en el mes 2, 2 y poco, ¿vale? Pero lo que vemos aquí es que la gente, cuando retrasa la rehabilitación o cuando hace una rehabilitación bastante nefasta, está en su mes 5 de operación, y cuando viene a nosotros, a nivel de criterios funcionales, que es todo esto, vemos que está en un mes 2, que no es capaz de ponerse una zancada sin dolor, que no es capaz de hacer nada de impacto, que no es capaz de sentarse y levantarse a una pierna de un cajón. Entonces, ahí vemos, ya observamos que hay unos déficits de fuerza bastante importantes, y todo pasa que lleva 5 meses desde la operación, pero
a nivel de criterios funcionales está como en un mes 2, ¿vale? Entonces esto a nosotros, por ejemplo, muchas veces nos retrasa la recuperación, porque vemos que tenemos que ir ahora 3 meses hacia atrás, primero enseñarles todas esas bases que tenemos que ir ganando y poco a poco ir mejorando. Y aparte de eso, una vez que tú retrasas la recuperación y no vayas poniendo todo este tipo de desafíos y estrategias, lo que hace es que la persona va generando mucho miedo y mucha desconfianza. Entonces no es lo mismo empezar con una plio extensiva a una persona que en el mes y medio ya está metiendo nuevo impacto y ve que la tolera bien y que se pone contento, a una persona que lleva 6 meses evitando cualquier impacto y que no es capaz ni de sentarse a una pierna en una silla, y que ahora, por mucho que tú la vayas a querer meter el impacto en el mes 3, mes 4, perdón, en el mes 6, pues a lo mejor directamente no lo utiliza porque tiene mucha desconfianza y lo ves que va muy rígido, que va con mucho miedo, etc. Entonces ahora se ha creado un trauma un poquito más grande y una kinesiofobia, que es un miedo al movimiento bastante importante, que hay que corregirlo. Y aquí te pongo algunos ejemplos que, por ejemplo, lo vemos para que tú al final lo veas, que al final una de las cosas que más se arrepiente muchas veces la gente cuando entra al programa en el mes 6-7 es no haber empezado del preparatorio, no haber empezado de las primeras semanas, porque ha visto que al final, si hubiese empezado antes, hubiese hecho una inversión económica y una inversión al final a nivel de mejora, porque al final no es lo mismo empezar el mes 7 con muchos déficits, con muchos miedos, que empezar al principio y directamente que esos miedos y esos déficits no vayan a tanto, ¿vale? Entonces esto es importante que lo sepáis. Y aquí os pongo varios ejemplos para que veáis la diferencia y lo que se ve. Aquí, por ejemplo, tenemos a una persona en el mes 7 que empieza con los saltos a cajón, ¿vale? Y aquí vemos a una persona en el mes 2 que directamente está haciendo ya esos saltos a cajón porque tiene esa base de fuerza. Al final vemos 5 meses de diferencia. Y ahí, a nivel de criterio funcional, pues más o menos deberían estar más o menos parecidos, si hubiese empezado a la vez. Ya una vez que, como os he dicho, tengo esa base de fuerza, he pasado ciertos test, no tengo tanto déficit, tolero la pliometría extensiva, tolero las pequeñas deceleraciones, pues ya empiezo a correr, ¿vale? No va por tiempo, sino que va cuando tengamos ese criterio funcional. Y ya pasaríamos a una fase 3, que ya predomina el trabajo de fuerza un poquito más reactivo, un poquito más lo típico, a lo mejor conocéis como fuerza explosiva, ¿vale? Que no es que la fuerza explote, ¿vale? Esto es un mal término que se lleva utilizando mucho tiempo, pero bueno, vamos a decirle fuerza reactiva o fuerza rápida. Y luego directamente la plio, esa plio que antes era para tolerar impactos, ya empieza a ser más agresiva, un poquito más agresiva para mejorar los niveles de RFD. RFD, esto significa ratio de desarrollo de la fuerza. ¿Por qué? Esto es importante que lo entiendas, sobre todo para esta fase. Tú puedes generar mucha fuerza, ¿vale? Tú coges un powerlifter o coges, imagínate, un peso muerto y puedes levantar 120 kilos a una repetición. Pero a ti lo que te interesa es la fuerza útil, ¿vale? En el pádel. ¿Por qué? ¿Qué es la fuerza útil? Es la fuerza que tú eres capaz de generar rápido para, por ejemplo, cambiar de dirección. O la fuerza que tú eres capaz de generar rápido de freno y acelero para directamente compensar y directamente tirar una bandeja. O en el fútbol, la fuerza que eres capaz de voy corriendo, freno y rápidamente cambio de dirección. Esa es una fuerza útil. No hace falta que utilices la máxima fuerza posible, la máxima fuerza isométrica que tú tengas ahí, sino que lo importante es que tú utilices la fuerza necesaria para rápidamente cambiar de dirección. Es decir, máxima fuerza posible en el menor tiempo posible. Analogía. Ejemplo. Imagínate un tractor y un Ferrari. El tractor tiene mucha fuerza, pero va lento. Un Ferrari tiene mucha fuerza, pero va rápido. A ti lo que te interesa, en este caso en un deporte de pivotaje o cambio de dirección, es ser el Ferrari, que seas capaz de aplicar fuerza y también muy rápido, que eso es lo esencial. Y por eso en esta fase pues tendremos que ya predominar trabajo de cargas altas, mover a la máxima velocidad de ejecución, trabajo de pliometría más intensa, trabajo al final de mecánica de cambio de dirección, trabajo de pequeño sprint, carrera un poquito más prolongada, etcétera. Y también es importante que durante todo este proceso vayamos metiendo también trabajo cognitivo, porque vemos que al final es súper interesante y es súper necesario ese trabajo neurocognitivo para emplearlo en tus recuperaciones. Esto ya desde hace 10 años se ve con investigaciones como Grooms, Buckler, Gokler, etcétera, que por ejemplo nosotros en el congreso de este año pues se hablaba mucho sobre todo del tema neurocognitivo. ¿Por qué? Porque al final vemos que sigue habiendo mucho porcentaje de recaída, 20-30%, y que al final las recuperaciones que se centraban solamente en corregir la técnica perfecto de moverse idealmente y corregir el valgo dinámico, pues al final no es que sean tan efectivas porque sigue habiendo porcentajes bastante altos de recaída. Entonces, pues se está metiendo también todo este trabajo neurocognitivo. Entonces es importante que durante todas las fases metas dual task, que significa 2 tareas a la vez. Aquí te voy a poner un vídeo y directamente te voy a poner, si quieres, el ebook en la descripción sobre trabajo neurocognitivo y cómo sacarle partido, ya que es muy importante entenderlo. Pero bueno, en fase 3, pues ya estaríamos haciendo trabajo de salto más intenso, trabajo de una pierna, trabajo de carga alta, trabajo de saltos con mancuernas. Más gente, para que tú tengas ejemplo, te voy a poner aquí otro vídeo de otro cliente entrando para que tú veas más o menos lo que se hace en fase 3, ¿vale? Y que veas un poco si se parece a lo tuyo.
Lo dicho, esto es si quieres volver a deportes de pivotaje, pádel, squash, tenis, fútbol. Si lo que quieres, como hemos dicho anteriormente, es salir en bici y al gimnasio, pues directamente a lo mejor todo esto te lo puedes saltar. Y ya por último, fase 4, ¿vale? Que sería una vez que yo tengo toda esa base de fuerza, toda esa base de pliometría, toda esa base de carrera, toda esa base de cambio de dirección y saber directamente orientar mi cuerpo y tener una buena fuerza reactiva, que sea capaz de frenar, acelerar, etcétera, empezaríamos la fase 4, que es la específica del deporte. Imagínate que tú quieres volver al pádel. Pues aquí yo lo que haría en fase 4 es directamente meterte en las sesiones orientadas a esos cambios de dirección propios del pádel. Pues el giro de la esquina, bandeja, aterrizar una pierna, etcétera. De forma progresiva y de forma controlada para que poco a poco vaya ganando confianza y poco a poco vayamos subiendo cada 2 semanas el nivel, ¿vale? Hasta llegar a un punto en que, vale, pues esta semana, como ya hemos tolerado estas 4 semanas de cambio de dirección específico del pádel, vamos a empezar con una pachanga a bajo nivel. Va a meterte una horita así de clases tranquilita, etcétera. Y poco a poco vayamos subiendo el nivel de esas pachangas hasta llegar al nivel previo. ¿Qué en el fútbol? Pues igual. Primero vamos a hacer nosotros cómo trabajamos. Sesión de cambio de dirección. Sesión de cambio de dirección más exigente, más exigente, más exigente y más orientado al fútbol. Entonces, imagínate, si ya en el mes 7 estamos haciendo, pues imagínate que te echen un paso y giras para la derecha y tengas finalizar en función de 2 decisiones, que tengas que directamente saltar y chocar con otro compañero, pues todo eso es propio del deporte, lo más específico en esos cambios de dirección. Vamos a seguir trabajando todo el trabajo de fuerza de la fase 3, la fuerza reactiva, la plio intensa, etcétera, cada vez más exigente, y aquí yo siempre digo que vamos a intentar, tanto con una pierna como con la otra, intentar hacer las máximas tareas posibles de forma unilateral, para que lo que te pida con esta pierna seas capaz de hacerlo con esta pierna y todos los déficits se vayan revirtiendo o reduciendo en este caso. Y una vez que vayamos tolerando, acompañando ese trabajo de fuerza, pues vamos metiendo esa sesión específica de los cambios de dirección de tu deporte, para que poco a poco ya empecemos con el equipo y a partir de ahí, por ejemplo, empezamos solamente en oposición y más adelante pues empecemos en defensa, porque defensa es lo que más ratio y recaída tiene, ¿vale? Entonces es importante que, por eso os he dicho al principio, que para mí tengo todo súper medido y tenemos que tener un control de todo lo que se hace en cada momento y que al final os digan pruébate. Para mí eso es el error garrafal más grande y que al final es tirar mucha ciencia y mucho trabajo de otros profesionales por tierra. Entonces no es importante que pruébate, porque al final tenemos muchos casos que han recaído porque le han dicho pruébate y ha caído en el primer partido, que directamente haber hecho una progresión exacta de lo que tienes que ir haciendo. Aún así, esto no significa que porque tú hagas esa progresión exacta ya vaya a prevenir la recaída, porque es decir, no se puede prevenir la recaída. Aquí te voy a poner otra imagen de todos los factores que influyen. Al final, influyen más de 3.000 factores en el porcentaje de recaída y a lo mejor controlables son nosotros podemos controlar 2.000. Habiendo 1.000 que no podemos controlar y que al final influyen. Pero dicho esto, al final, cuanto más hayas trabajado y menos papeleta hayas comprado para recaer, va a ser mejor que lo típico de me pruebo, porque al final prefiero controlar 2.000 factores que solamente controlar 50 y directamente que tenga 2.950 directamente sin controlar, porque al final el ratio de recaída va a ser mayor. Entonces, espero que te haya gustado este vídeo, que entiendas un poco cómo van las fases de la recuperación. Tienes un webinar de 1 hora explicando de forma visual con casos de cliente, etcétera, también en YouTube, que si pones cómo debería verse tu recuperación, Bound Movement, el nombre de la empresa, te va a salir y va a poder ver también de forma más visual todo lo que es el paso a paso, ejemplos de tareas, etcétera, para que puedas profundizar en esto. Y recuerda que al final, si quieres trabajo profesionalizado por nuestro equipo, que al final estamos fisios, entrenadores, redactadores, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogas, donde al final todos trabajamos en conjunto. Al final he buscado siempre tener un equipo bastante profesional y quieres que al final te llevemos tu caso o quieres que lo analicemos, puedes rellenar el formulario de nuestra web, ¿vale? Que es boundmovement.com, solicitar plaza y ahí nos pones tu caso, la lesión, la edad que tienes, el deporte que quieres, cómo ha sido la lesión. Ahí nosotros analizamos, estudiamos tu caso y vemos si de verdad podemos ayudarte. Si podemos ayudarte, ya te contactamos nosotros por WhatsApp y te explicamos más a fondo el servicio, incluso coordinamos llamadas para explicarte más a fondo y resolver tu duda. Que sería, en este caso, como te digo yo, pues lo mejor que puedes hacer. Pero bueno, al final hay muchos profesionales a día de hoy en España, pero lo importante es eso, que te pongas en manos de profesionales y sobre todo especializados en rodillas, porque al final dejar la recuperación del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más compleja, en tus manos, es ganas de al final de recaer a largo plazo y al final conocerás mucha gente que al final lleva penando de la rodilla años por no haber hecho una buena recuperación. Y hazme caso que eso es lo que no quieres, porque al final cuanto más déficit o más complicaciones haya habido en la recuperación, lo que es la facilidad de dolor crónico o directamente de recaída va a ser mayor. Así que si quieres estar al día del mejor contenido actualizado sobre lesiones de rodilla de forma profesional basada en evidencia científica y experiencia, recuerda suscribirte para que cuando subamos vídeos te salte la notificación y puedas estar al día de nuestro contenido.